Bien, buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy me presento primero, soy Sebastián Garramos Navarrete, tuvimos una clase anteriormente. Estamos adelantando el tema del horario, pido disculpas por me ha surgido una oportunidad de tener una guardia en el Hospital Carrión y bueno, voy a ir hoy día en la noche, es por eso que estamos adelantando la clase. Estamos grabando, para los que no estén, y espero que lo estén viendo eh, más tarde, ¿no? A más tardar hoy o mañana. Reitero mis agradecimientos por haber estar inscritos en el curso. Espero que estas sesiones les estén ayudando, que es un curso tan bonito como Micro y Para. Y bueno, espero que les sea de mucha ayuda ya cuando comience el ciclo. Ya sé que van a comenzar con el curso y estos resúmenes que le estamos haciendo con tanto esmero, con tanto ahínco. Espero que les vaya a ayudar en el transcurso del ciclo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre las bacterias especiales. Dos en particular, el Treponema pallidum, más conocido el agente etiológico de la sífilis, y también el Mycobacterium tuberculosis, que como su nombre lo dice, pues produce la tuberculosis. Se les dice el nombre de bacterias especiales porque no son comunes como las demás. Van a necesitar tinciones especiales, no se tiñen con la tinción gran particular. Además van a tener unos medios de cultivo especiales también. Algunos, incluso como el Treponema pallidum, que vamos a ver más adelante, no se van a poder cultivar en medios artificiales. Así que bueno, es por ello que se le dice bacterias especiales y vamos a ver sus características, la epidemiología y todo lo que tiene que ver respecto a estas dos bacterias, estos dos géneros y especies de patógenos. Bien, vamos a comenzar con el Treponema pallidum. Este es el contenido que vamos a ver en la sesión de hoy: generalidades, epidemiología y características microbiológicas, patogenia clínica, diagnóstico, y vamos a terminar con tratamiento y prevención. Bien, hablando del género treponema, ¿no? En las características microbiológicas vamos a tener que son espiroquetas, son bacterias gram negativas, finas, en forma de hélice. Se le dice comúnmente que es una hebra que gira. Podemos verlo aquí, la imagen aquí al microscopio, que en el mejor de los casos podríamos verlo, pero no se ve tan bonito en el microscopio. Pero si lo pudiéramos ver en su plenitud, podríamos observar a estas espiroquetas, que lo vamos a ver como una especie de zigzag, una especie de resorte, como su nombre lo dice, unas espiroquetas, ¿no? Hebra que gira. Van a ser microaerófilos o también anaerobios. Varía entre esas dos opciones. No necesitan tanto oxígeno. Van a crecer en medios que tengan poco oxígeno, incluso en ausencia de este, ¿no? Son móviles, rotatoria y flexión, hacen esos dos movimientos. Va a tener una característica importante que le va a permitir este movimiento, que son los endoflagelos, que vamos a ver en sus características microbiológicas también más adelante a detalle. El Treponema pallidum van a tener subespecies. Van a tener la especie subpallidum, la subpertenue y la subendemicum, ¿no? La más conocida y que vamos a estudiar el día de hoy es el Treponema pallidum subpallidum, ¿no? La subespecie pallidum, que va a provocar la enfermedad tan conocida como es la sífilis. El modo de transmisión es sexual o congénita, pero también van a haber otras subespecies mucho menos frecuentes, más aisladas, como la subespecie supertenue, que va a provocar la enfermedad del pian o frambesia, y el modo de transmisión va a ser cutáneo. El subendémico también está por ahí, y es una enfermedad, va a provocar la enfermedad del Beagel, y el modo de transmisión va a ser más que nada de manera oral, ¿no? A través de la boca o fomites. Pasando ya al Treponema pallidum, la subespecie pallidum, vamos a observar la epidemiología. Primero vamos a ver que es una bacteria de distribución mundial, ¿no? Se encuentra en todo el mundo. Cada año aparecen aproximadamente 12 millones de nuevos casos. Además, es un patógeno exclusivo del ser humano. Y más que nada se va a presentar en adultos jóvenes, en aproximadamente la edad, el rango de edad de 20 a 35 años. Los factores de riesgo son más que nada sexuales. Conducta sexual sin protección, en hombres que tienen sexo con hombres, se ha visto una predominancia, una epidemiología más elevada, múltiples parejas sexuales, y también se ha detectado, se ha visto eh, la tendencia que se da una coinfección con el VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana, ya que la sífilis va a facilitar la transmisión del VIH y viceversa gracias a sus características patógenas, ¿no? El mecanismo de transmisión, pues queda claro: sexual,
sexual directo. A través de la sangre también se puede transmitir. Y la diseminación hematógena transplacentaria, o sea, de madre a hijo. Esto va a tomar mucha importancia cuando veamos la clínica, ya que esta diseminación hematógena transplacentaria eh, se va a ver en neonatos y va a causar, la sífilis va a ser uno de los principales causantes de la sífilis, de la enfermedad en los neonatos y la predisposición en el futuro a desarrollar los signos y síntomas clave y difíciles de controlar en el futuro, ¿no? En caso de las características microbiológicas, vamos a ver que son espiroquetas finas, anaerobias, son móviles por endoflagelos, o sea, van a tener unos flagelos no externos, no en su capa externa, sino internos, ¿no? Y se van a poder movilizar, van a ser móviles gracias a estos. No cuenta con un medio de cultivo ideal, vas a tener un crecimiento electro in vitro, en cultivo celular prácticamente va a ser muy difícil de cultivarlo, no tiene necesita unas características muy especiales para ser cultivado, cosa que es muy difícil. Carecen de enzimas como la catalasa o la superóxido dismutasa. Va a haber ausencia de antígenos específicos en su superficie. Esto va a diferenciarse. Es por eso también son especiales, porque generalmente las bacterias que hemos visto a lo largo de el curso han tenido sus endotoxinas, sus exotoxinas bastante visibles, ¿no? Y es eso. Y esta Treponema pallidum no lo va a tener tan visiblemente. Es por ello que también vamos a ver una de sus formas de patogenia va a ser utilizar esta ausencia de antígenos para poder evadir el sistema inmune. Además van a ser difíciles de observar el microscopio de luz, van a necesitar una microscopía de campo oscuro, como vamos a ver más adelante también en el diagnóstico. Ahora, pasando a la patogenia del Treponema pallidum, también conocido como sífilis. Vamos a dividirlo en cuatro pasos que podría resumirse esta virulencia, ¿no? de la bacteria. Primero el ingreso del organismo. La bacteria va a entrar, como hemos dicho, por contacto sexual o de madre a hijo, ¿no? Transplacentaria, a través de las pequeñas abrasiones o de las mucosas. Ya, una vez dentro se va a dar la adhesión y la colonización local. Esta bacteria, este treponema, se va a adherir al tejido y va a comenzar a multiplicarse localmente. Va a usar proteínas como la TPR y proteínas de adhesión para fijarse en las células. Luego, va a tener un flagelo periplasmático que le permite moverse con gran eficacia. Este, como ya mencioné, es el endoflagelo, que le va a dar la movilidad a esta bacteria. Y aquí se ve un dato que ya mencioné también, la evasión del sistema inmune. Su membrana externa como dije, tiene pocos antígenos, por lo que no es fácilmente reconocida por nuestro sistema inmune, por nuestros glóbulos blancos. Así que va a aprovecharse esta ausencia de antígenos para poder esconderse, evadir a nuestro sistema inmune, ¿no? Va a usar enzimas, tiene pocas, pero una importante es la hialuronidasa, que va a degradar la matriz celular y va a facilitar la diseminación. Y ya por último, cuando la enfermedad va avanzando, vamos a verlo en la clínica también, va a pasar al torrente sanguíneo, de los ganglios, a través del sistema linfático también, diseminándose por todo el cuerpo, ¿no? Esto va a producir los síntomas de la sífilis secundaria. Y ahí vamos a tener la fiebre, las erupciones cutáneas, ganglios inflamados y condilomas planos. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Esto sería un resumen toda la patogenia que tenemos eh, en consecuencia del treponema pálido. Pasando ahora a la clínica ya, vamos a ver que van a haber tres fases principales y una sífilis que también mencioné que se le va a dar más que nada en los neonatos, en los niños, ¿no? Primero vamos a hablar de la sífilis que ya encontramos en un adulto. Van a dividirse en tres fases, la fase primaria, la fase secundaria y la fase terciaria. Comenzando con la fase primaria, vamos a ver cuando ingresa el virus en nuestro cuerpo, el virus, perdón, la bacteria en nuestro cuerpo, va a haber un tiempo de 10 a 90 días. Los signos y síntomas que vamos a notar en esta sífilis primaria van a ser una úlcera indolora de bordes elevados en los genitales, una úlcera única, que van a aparecer ya sea en la vagina en caso de las mujeres o en el pene, escroto, en los órganos genitales en caso del hombre, ¿no? También llamado chancro. Van a ver también, se van a notar linfadenopatías regionales indoloras, más que nada en la zona pélvica, y una desaparición espontánea. Así es como vamos a reconocer la fase primaria, una úlcera única, llamado también chancro, en la zona genital. Luego, en la fase secundaria, después que termine la fase primaria, se va a dar la fase secundaria, un tiempo de 2 a 12 semanas, y una característica de la secundaria va a darse un síndrome pseudogripal como por ejemplo síntomas característicos de la gripe, ¿no? El dolor de garganta, la cefalea, el dolor de cabeza, la fiebre, las mialgias, que significa el dolor de los músculos.
Las linfadenopatía también vamos a observarlo aquí. Y la característica principal de la sífilis secundaria es el exantema cutáneo diseminado. ¿Qué quiere decir con esto? Es que el chancro que vimos en la sífilis primaria ya no va a estar ubicado solo en las zonas genitales, sino se va a dar un esparcimiento, como vimos en la patogenia también, a través de la sangre, se va a diseminar todo esta bacteria y van a ubicarse, como vemos en la imagen de aquí abajo, en las extremidades, lo vamos a observar incluso en el tronco, en las piernas, en las manos, ¿no? Esta es su característica principal, se va a diseminar este chancro a través de todo el cuerpo, ¿no? Y ya pasando a la fase terciaria, primero aquí hay que aclarar que de la secundaria a la terciaria puede haber un periodo de latencia. Este periodo de latencia puede durar años, incluso décadas, y puede reservarse en nuestros órganos internos, en el corazón, en nuestro hígado, en nuestros ganglios linfáticos, en todo estos lugares de nuestro cuerpo se puede almacenar, podría decirse, la sífilis, el Treponema pallidum. Es por ello que años o décadas después, el 30% de pacientes que no tratados va a evolucionar a la sífilis terciaria con los síntomas más graves y ya casi irreparables de esta enfermedad, ¿no? Como mencioné, el 30% de pacientes no tratados va a evolucionar y va a formar signos y síntomas como las gomas, que son, como vemos aquí, lesiones ya muy profundas, mucosas, que van a ser muy difíciles ya de tratar y va a atacar a nuestros órganos internos. Primero la neurosífilis, va a atacar a través del líquido cefalorraquídeo, va a migrar hacia nuestro cerebro y van a causar los problemas, desconciencia, ataxia, que son muy predominantes en la sífilis, ¿no? También puede provocar problemas cardiovasculares, problemas en las válvulas, en el mismo miocardio, etcétera, ¿no? Ya va a atacar órganos mucho más sensibles y más profundos y van a ser muy difíciles de controlar. Bien, eso por parte de la clínica en un adulto. Y como mencioné, en la epidemiología, en los modos de transmisión, una forma de transmisión de este treponema pallidum es a través de la manera transplacentaria. Bien, esto en la clínica se va a manifestar como sífilis congénita, o sea, en los neonatos, en los bebés, ¿no? En los recién nacidos. Primero, lo más importante a reconocer es la triada de Hutchinson, que es tres cosas primordiales que vamos a ver en un neonato que está contaminado, que está infectado con el treponema pálido, que es la queratitis intersticial, la hipoacusia y la alteración dentaria. La queratitis intersticial, más que nada, por decirlo en términos fáciles, es la inflamación de la córnea. La hipoacusia, la córnea, que obviamente es la capa externa del ojo, ¿no? La hipoacusia se da por un daño en el par craneal número 8 que nos va a dar una alteración de la audición, pues generalmente los bebés infectados con sífilis no oyen bien, y una alteración dentaria, que podemos ver aquí los tres, la tríada de Huntington, que bueno, van a haber unas deformidades en la manera de que se forman los dientes, eh, una alteración total de la dentadura, ¿no? También vamos a observar deformidades óseas y articulares, unas escápulas en forma de campana, nariz sencilla de montar, van a atacar los cartílagos más visibles que tenemos en nuestro cuerpo en los bebés. Y bueno, una paresia y tabe juvenil, que son manifestaciones tardías neurológicas de la sífilis. La paresia es más que nada, aparece a los 10 11 años, que va más que nada a tratar como una neurosífilis, ¿no? Una desconciencia, una convalecencia. Y el TAVE juvenil es un poco más motor. Van a dañarse los plexos de la médula espinal y va a haber una incoordinación motora y problemas neurológicos que van a empeorar conforme pase el tiempo. Bien, esto sería todo por parte de la clínica de la treponema pallidum en la fase adulta y en la fase cuando hay una transmisión transplacentaria. Ahora, pasando al diagnóstico, es muy importante también, más que nada, en el treponema pallidum es muy, muy importante el diagnóstico. Es lo que más le van a preguntar en sus exámenes, ¿no? Primero, vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿no? El diagnóstico directo, que es donde vamos a observar al antígeno como tal, a la bacteria como tal, aunque es muy difícil, pero lo vamos a intentar observar, y en indirecto, que es donde vamos a observar los anticuerpos generados contra este patógeno, ¿no? En el diagnóstico directo vamos a ver tres técnicas
Primero el microscopio campo oscuro o tinción fluorescente, que ya les había explicado, que es la única manera de poder observar directamente al, al Treponema pallidum. Y esto más que nada va a ser en caso de sífilis primaria, secundaria o congénita. La terciaria es muy difícil de poder ver por microscopio de campo oscuro. Esta es una imagen que podríamos observar en el microscopio cuando utilizamos esta técnica, ¿no? Fluorescentes a los treponemas. Aquí lo podemos ver bien bonito. Otra forma de observar, podría decirse, es más que nada observar la clínica del treponema pallidum, es la inoculación en animales. Esto es poco ético, se ha dejado de usar, pero bueno, anteriormente se utilizaba más que nada en conejos. Se inyectaba el treponema pallidum y pues veíamos sus manifestaciones clínicas para confirmar que era la enfermedad como tal, ¿no? Y bueno, otro método directo ya muy usado es el PCR, ¿no? La prueba de polimerasa. Vamos a observar el material genético y las muestras que vamos a utilizar más que nada son de lesiones genitales, sangre lactante o líquido cefalorraquídeo. Como método indirecto, vamos a obtener las dos grandes grupos también. En directo se va a dividir en pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Primero vamos a hablar de las pruebas no treponémicas. Podemos describirla como van a servirnos para una evaluación inicial y, muy importante, para la monitorización, para ver si el tratamiento está funcionando. Va a detectar los anticuerpos tipo G o los anticuerpos tipo M contra el complejo antigénico, contra un complejo antigénico cardiolipina, lecitina, colesterol. Este complejo antigénico es artificial y lo que va a hacer es simular a eh, los lípidos celulares que van a salir de la célula cuando el treponema pallidum les produzca una apoptosis, una destrucción, una necrosis, ¿no? Este complejo antigénico va a simular ser estos lípidos y es por ello que se van a formar anticuerpos contra estos lípidos. Y este complejo antigénico lo que va a hacer es simular estos lípidos para ver si en nuestro suero, en nuestra sangre, se encuentran estos anticuerpos no específicos, ¿no? Las pruebas ultrapronémicas más que nada es cuantitativo, es decir, va a medir la titulación y va a medir la floculación con el suero del paciente, como ya mencioné. Es un poco complicado de entender esto, chicos, pero bueno, hay que ir practicando, ¿no? En conclusión, de pruebas no troponémicas, monitorización, para ver si el tratamiento está funcionando y nos va a servir para detectar anticuerpos no específicos, ¿no? Ya que las treponémicas, como vamos a ver más adelante, sí van a detectar anticuerpos específicos. Las pruebas tenemos dos, no treponémicas, el RPR y el VDRL. El principio de ambos es la floculación, pero la gran diferencia es que el RPR va a usar carbón como marcador para poder facilitar la visualización. En cambio, el BDRL no va a utilizar y se va a tener que usar microscopio para poder visualizarlo, ¿no? Las muestras son sueroplasma y en caso del el VDRL va a tener una muestra adicional, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de este VDRL es su uso en la neurosífilis, ya que cuando tengamos esta manifestación clínica en la sífilis terciaria, el VDRL es una prueba muy importante que se tiene que hacer sí o sí en caso de esta manifestación clínica, ¿no? En caso de las ventajas del RPR, es más rápida, es más sencilla de hacer y no requiere microscopio, como mencioné, ¿no? Pero ya que usa el carbón para poder visualizarla de manera macroscópica. Las desventajas de ambos es la gran cantidad de resultados falsopositivos por otras enfermedades, como por ejemplo lupus, hepatitis, malaria, etc. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas pruebas, si solo hacemos una, darlo como positivo. Hay que hacer varias pruebas para confirmarlo, ¿no? Aquí, bueno, vemos un gráfico que más o menos cómo se vería el RPR y el VDRL. Recuerden que el RPR se puede ver de manera macroscópica a simple vista y el VDRL sí o sí se necesita microscopio. Ahora pasando a las pruebas treponémicas, ¿no? Siguen siendo indirectas, ya que vamos a detectar, lo que vamos a detectar van a ser anticuerpos y estas van a ser pruebas confirmatorias. Las otras eran pruebas de tamizaje, pruebas em, como podemos observar, eran pruebas de monitorización, pero estas ya van a confirmarnos la enfermedad. Y además, ¿por qué? Porque van a detectarnos anticuerpos contra antígenos treponémicos, contra antígenos específicos, no ya contra el complejo lipídico ni contra otro complejo artificial, sino contra los antígenos treponémicos específicos, los más importantes, podría decirse, ¿no? Los más directos.
Una vez positivas, suelen permanecer así de por vida, aunque la persona ya esté curada. Es decir, este indirecto son reactivos de por vida. Es por ello que también no nos sirve para la monitorización, porque siempre van a estar reactivos, a pesar de que la enfermedad siga ido o la enfermedad siga. Van a ser más que nada cualitativos en comparación con las no treponémicas, que son más que nada cuantitativos. Acá tenemos tres pruebas, no se diferencian mucho, la verdad. Las tres son bastante importantes y efectivas, que son la FTA-ABS, que al principio es la inmunoinflorescencia indirecta, el MHATP, que más que nada es con sangre, aglutinación de eritrocitos sensibilizados, y la EIA, que es la ELISA, ¿no? El inmunoensayo enzimático. Las muestras también sueroplasma, se agregan en ELISA. Las ventajas de la inmunofluorescencia indirecta es altamente específica y es útil en todas las fases de la sífilis, ¿no? La aglutinación, el MHATP, tiene una alta especificidad, pero la gran diferencia es que también va a tener una lectura macroscópica. Vamos a poder ver la aglutinación a simple vista. Y en caso de la ELISA va a ser automatizada y va a ser muy, muy útil en cribado masivo, cuando se genere, ojalá que no, pero cuando haya una epidemia, en caso del treponema pallidum por sífilis, la ELISA es la medida, la prueba treponémica a utilizar, ¿no? Las desventajas, pues, de la inmunofluorescencia indirecta es bastante costosa y compleja. De la aglutinación es menos sensible en etapas tempranas, no es como la inmunofluorescencia indirecta, que es útil en todas las fases de la sífilis, es por ello que es una ventaja de esta. En cambio de la ELISA, su desventaja, pues los resultados positivos ya que al hacer un cribado masivo, un cribado de varias personas, obviamente te va a aumentar la probabilidad de falsos positivos también, ¿no? Aquí podemos ver una gráficos aquí abajito les dejé más o menos cómo sería el proceso en cada una de estas pruebas treponémicas. Bien, ahora ya para terminar, sé que es un poco complicado esto del diagnóstico, pero bueno, chicos, les estoy dejando la PPT también para que practiquen, para que puedan comprender el diagnóstico de la sífilis, que creo que es la más complicada de micro. Pero es muy bonita, es muy bonita. Bien, ahora para terminar ya con la sífilis, vamos a pasar al tratamiento y prevención. El tratamiento, no vamos a hablar mucho de esto, lo más principal es que la penicilina es la elección en casi siempre, en casi todas las fases. Una inyección única si la infección es reciente, la sífilis primaria, inyecciones semanales por 3 semanas si ya es avanzada, en caso de una sífilis secundaria o terciaria. Y en casos graves, cuando ya atacan nuestros órganos internos, el cerebro o los ojos, la penicilina por vena en hospital, ¿no? En alérgicos se van a utilizar otros antibióticos, creo que las cefalosporinas de segunda generación, tercera generación son una opción. O ya se desensibiliza al paciente contra la penicilina para que ésta tenga efecto. Y en caso de la prevención, si la forma de transmisión más importante es el contacto sexual, pues la prevención siempre va a ser una educación sexual y una promoción del uso de preservativos, ¿no? Para evitar el modo de transmisión masivo. Acceso a pruebas diagnósticas rápidas, un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de casos sin contactos. Y bueno, el tamizaje prenatal, como vimos y ya sabemos, la sífilis tiene una gran cantidad de infectados por una transmisión transplacentaria, así que toda gestante debe ser tamizada, debe ser monitorizada al menos una vez durante el embarazo para prevenir enfermedades. Tratamiento materno precoz para prevenir también la sífilis congénita. Así que bueno, es muy importante el tamizaje durante el embarazo. Bien, hemos acabado con Treponema pallidum, con la sífilis. Ahora vamos a continuar con la Mycobacterium tuberculosis, que es un poco más sencillo. Es una bacteria especial también porque van a tener una forma de verlo en el microscopio bastante especial, como vamos a observar. Bien, vamos a comenzar con el contenido, es el mismo, con el Mycobacterium tuberculosis. Bien, las características microbiológicas de género Mycobacterium. Son bacilos, como podemos ver aquí al microscopio, son bacilos chiquitos, débilmente positivos, con la tinción gran se tiñen muy poco, es por ello que también se le dice ácido alcohol resistentes, bacilos ácido alcohol resistentes, más conocidos como PARO, ¿no? Van a tener una tinción especial eh, con un pigmento que vamos a ver en el diagnóstico, que es el Ciel-Nielsen. Es un aerobio estricto, va a necesitar oxígeno para su crecimiento, es inmóvil, no tiene flagelos ni externos ni internos. Van a crecer más que nada a 35 y 37 grados, ¿no? Las especies relevantes del género Mycobacterium
Va a haber dos complejos. El complejo Mycobacterium tuberculosis, que va a englobar al Mycobacterium tuberculosis, al Mycobacterium bovis, etcétera, y los Mycobacterium no tuberculosis, aquí lo más importante es el Mycobacterium leprae. Pero en nuestro caso nos vamos a centrar solo en el Mycobacterium tuberculosis. Hablando del Mycobacterium, comenzando con la epidemiología de este Mycobacterium, sabemos que también es un patógeno exclusivo del ser humano, es una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Un cuarto de la población mundial presenta infección latente, muy importante, es decir, que puede ser transmitido, ¿no? Alta prevalencia en países de bajo y mediano ingreso, ¿no? Más que nada en países del tercer mundo, segundo mundo. La distribución es endémico en regiones como Asia, África y América Latina. Más frecuente en adultos jóvenes y personas inmunocomprometidas con enfermedades como el VIH, etcétera, ¿no? El mecanismo de transmisión del Mycobacterium tuberculosis, como pueden también deducir, es la inhalación de aerosoles, ¿no? Como por ejemplo el tos, el estornudo, el habla, la vía oral, las gotículas respiratorias. Altamente contagioso en espacios cerrados y mal ventilados, ¿no? Es por ello que siempre se recomienda tener un espacio ventilado si en caso ha habido un caso de tuberculosis en una zona determinada. Las características microbiológicas podemos observar en la morfología que son bacilos rectos, finos, no tienen cápsula ni flagelos, tampoco forman esporas. Y la tinción, y vamos a ahondar esto en el diagnóstico, pero vamos viéndolo de acá, es el Nielsen, que vamos a observar en la microscopía bacilos rojos fucsia con fondo azul. En sí los bacilos son lo rojito. Aquí no se puede observar bien, aquí lo podemos observar mejor. Estos son los bacilos, lo rojo y el fondo es como azulado. Ya lo van a ver también en su práctica cuando lo lleven, que la tinción se van a notar bastante claro a los bacilos de Mycobacterium. Bastante bonito, la verdad. Em, por eso también se le llama bacilos ácido alcohol resistente, ¿no? Es el que cabeza este tipo de bacilos, el Mycobacterium tuberculosis. La estructura celular es una pared rica en ácidos micólicos y lípidos, es por eso que también le va a conferir una resistencia a fármacos y desinfectantes. Es responsable de su virulencia, además que va a tener una supervivencia intracelular y una respuesta inmunitaria. Bien, ahora pasando a la patogenia del Mycobacterium tuberculosis, vamos a tener em, cuatro pasos. Primero, la inhalación de los bacilos, ¿no? Se va a transmitir, como dijimos en la parte de la epidemiología, por gotículas respiratorias a través de aerosoles. Estos bacilos van a alcanzar los alvéolos pulmonares al ser inhaladas. Además, cuando estas sean inhaladas y alcancen los alvéolos pulmonares, se va a dar una sobrevivencia. Como sabemos, primero, antes de continuar, dentro de los alvéolos tenemos los neumocitos tipo 2, también conocidos como los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares van a atrapar todo lo que considere extraño, todo lo que considere patógeno en los alvéolos. Pero este Mycobacterium tuberculosis va a tener una característica eh, particular, que es que va a sobrevivir dentro de ese patógeno. Va a evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma para evitar su degradación y se va a multiplicar dentro de este macrófago sin ser destruido. Esto va a dar lugar a una formación de un granuloma tuberculoso. El sistema inmune va a rodear a los macrófagos, formando los granulomas, como podemos observar aquí. Y en su centro se va a formar una especie de necrosis gaseosa, ¿no? Donde va a estar ahí la Mycobacterium luchando contra los macrófagos y rodeado de células del sistema inmune. Y es por ello que se va a formar estos granulomas tuberculosos. Y luego, ya progresando con la enfermedad, se va a dar más que nada las manifestaciones clínicas en inmunodepresivos, ¿no? Con aquellos que tengan el sistema inmune bastante disminuido, los bacilos van a escapar del granuloma y van a diseminarse a otros órganos, causando pues la tuberculosis activa, ya cuando vemos los síntomas clínicos, o la extrapulmonar, que también es otra manifestación clínica muy importante del Mycobacterium tuberculosis. Esto es más que nada un resumen también de la patogenia, chicos. Y ya pasando a la clínica, vamos a observar que vamos a dividirlo en tres espacios: la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis extrapulmonar y la tuberculosis miliar, ¿no? La tuberculosis pulmonar es la más común, la que más conocemos, ¿no? Es la forma más frecuente y la más contagiosa. Los síntomas van a incluir la tos crónica, la fiebre vespertina, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Estos son síntomas iniciales que nos van a virar a nuestro diagnóstico de tuberculosis pulmonar. La hemoptisis, que creo que es la forma
clínica más conocida y la que más conocemos en casos avanzados por infección pulmonar. La hemoptisis es el estornudo, el esputo con sangre, ¿no? Todo eso generalmente lo relacionamos a tuberculosis porque es su manifestación clínica de la tuberculosis pulmonar más importante. Va a afectar lóbulos superiores y pueden formar cavidades. Eso también es muy importante para poder diferenciarlo con otros patógenos respiratorios como la neumonía, etcétera, ¿no? Y la tuberculosis va a afectar principalmente los lóbulos superiores y puede formar en casos cavidades. También hay otra forma de manifestación de la tuberculosis que es la tuberculosis extrapulmonar. Se va a dar la diseminación fuera del pulmón. Va a haber órganos afectados fuera del pulmón, como por ejemplo los ganglios linfáticos, que son los más dañados en estos casos, el sistema ortoarticular, que nos va a dar el mal de Pot, riñones, una hematuria estéril, y el sistema nervioso central también puede ser dañado, ¿no? Nos va a dar una meningitis tuberculosa, pero bueno, estos son casos un poco más aislados, más graves. Y en caso de la tuberculosis miliar, se va a dar una diseminación hematógena con afectación pues, multisistémica, múltiples granulomas en órganos como el hígado, el vaso, la médula, el pulmón. Y es común en niños inmunosuprimidos, esas son ya formas graves y formas a evitar de la tuberculosis, ya que si se disemina por todo nuestro organismo y se forman granulomas por todo nuestro cuerpo, pues la forma de controlarla va a ser muy limitada. Ahora, pasando al diagnóstico, es mucho más tranquilo que el treponema palino, es más simple. Principalmente el tuberculosis se puede detectar simplemente por la clínica porque le preguntamos al paciente si ha tenido un contacto con caso de tuberculosis, una residencia o estancia en una zona endémica, o si es inmunosuprimido. Si tiene tos crónica de mayor a 2 semanas, la fiebre vespertina que ya mencionamos, la sudoración nocturna, la pérdida de peso y más importante, la hemoptisis, que es el esputo con sangre, pues ya nos da una idea de que es Mycobacterium tuberculosis el que está infectado el paciente, ¿no? Las muestras que vamos a tomar van a ser pulmonares, el más común es el esputo, también podemos tomar el lavado broncoalveolar, y si ya se trata de una tuberculosis extrapulmonar, podemos tomar muestras como el ciclosofalorraquídeo, la orina, el pus, biopsias, líquido pleural, acítico también. Los métodos directos que vamos a utilizar en caso de la Mycobacterium tuberculosis para diagnosticarlo es la tinción Cien-Nelson primero, ¿no? Sacamos una muestra de Mycobacterium tuberculosis, la ponemos al microscopio con la tinción especial de Cien-Nelson y se pintan los bacilos de color rojo, de color fucsia, pues vamos a detectar estos bacilos ácido alcohol resistentes y nos da un diagnóstico claro de la Mycobacterium tuberculosis. El cultivo, hay un cultivo especial que también lo van a ver en la práctica que es el medio Lowes-Jensen, que es aquí una especie de cultivo verdecito en un tubo, y vamos a ver las colonias grumosas, blanquecinas del Mycobacterium tuberculosis por encima, ¿no? El crecimiento es lento, eso sí, de 2 a 8 semanas. Y también se pueden utilizar pruebas moleculares como el GeneXpert o el PCR convencional para poder detectar el material genético de esta bacteria. El tratamiento del Mycobacterium tuberculosis, esto es algo también vamos a ahondar de manera superficial. La fase intensiva, 2 meses, más que nada por antibióticos, la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol. Luego una fase de continuación solo isoniazida, rifampicina. Y cuando ya se trata de una tuberculosis multiresistente, se va a usar fármacos de segunda línea como por ejemplo las fluoroquinolonas, la micacina, la linezolid y bueno, siempre tener una supervisión estricta del tratamiento, ¿no? La estrategia de DOTS, que es un tratamiento supervisado, se pone a una persona que vigile si la persona contagiada por tuberculosis está siguiendo el tratamiento de manera uniforme, de manera importante, ¿no? Que está cumpliendo sus dosis, o si no, se avisa que no está cumpliendo con el tratamiento y bueno, ahí es un tratamiento bastante supervisado y visible. Y ya para terminar la prevención, hay una vacuna, la vacuna BCG, que bueno, protege principalmente contra formas graves en niños. Generalmente a todos nos han puesto la vacuna contra la tuberculosis cuando éramos niños. Y bueno, es la forma de prevenir más importante que tiene contra la tuberculosis. Medidas de bioseguridad, si ya estamos en un ambiente contagiado con este patógeno, el uso de mascarillas KN95 en el hospital, en las zonas de tuberculosis, cuando vayan al hospital también, como rotantes. Ventilación adecuada siempre, evitar el hacinamiento.
Y bueno, una educación sanitaria y campañas de concientización también nunca están de más, ¿no? Para poder evitar la propagación de este micobacterio. Bien, chicos, ahora, después de haber visto estos dos patógenos especiales, el Treponema pallidum y el Mycobacterium tuberculosis, he preparado dos preguntas tipo caso clínico. Como saben, bueno, voy a darles, las respuestas obviamente están cantadas, pero les voy a dar como las principales tips como que le van a poner, las principales palabras claves cuando vengan sus exámenes, los casos clínicos que ustedes tienen que reconocer para poder detectar y poder marcar la respuesta correcta en caso de estas dos bacterias, ¿no? Primero vamos a comenzar con el primer caso clínico, que es mujer de 22 años acude por úlcera genital indolora de una semana de evolución. En la exploración se va a observar una lesión única de bordes elevados en labios mayores, no dolorosa, con base limpia. No presenta fiebre ni secreción vaginal. Tiene antecedentes de relaciones sexuales sin protección. El examen físico revela adenopatías inguinales bilaterales indoloras. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, aquí en las claves tenemos el herpes genital, la sífilis primaria, el chancroide, el linfoma granuloma venéreo y la vaginosis bacteriana, ¿no? Aquí, bueno, obviamente como es el tema, es la respuesta es sífilis primaria, pero cómo la descartamos las otras, ¿no? Primero, la más importante está marcada de rojito, es que es una lesión única. En los labios mayores, significa en la zona genital. Si es una lesión única, ya podemos descartar, por ejemplo, el herpes genital, que generalmente son muchas lesiones. En la área genital sí, pero como te dije, son múltiples. El chancroide, no hay que confundirlo con el chancro. La sífilis primaria es que es cierto que tiene un nombre parecido, pero no es chancroide, es chancro. El chancroide es un signo clínico producido por otra bacteria, que es el Haemophilus ducreyi, que más que nada lo vamos a diferenciar con el chancro, el chancroide con el chancro, es que el chancroide va a ser dolora. En cambio, lo que hemos visto, la sífilis primaria, tiene generalmente todos sus signos y síntomas indoloros, ¿no? Úlcera genital indolora, las adenopatías inguinales bilaterales indoloras, también esto nos permite descartar el linfogranuloma venéreo. Y bueno, la vaginosis bacteriana lo descartamos con que no hay secreción vaginal. Generalmente en la vaginosis hay una secreción vaginal purulenta, está infectada, pues, ¿no? La zona genital es por ello que sí hay. Así que descartamos herpes genital porque el herpes genital generalmente tiene múltiples lesiones, no una lesión única. El chancroide, porque son indoloras, y el chancroide es dolor. El linfogranuloma venéreo, pues también, ¿no? Las adenopatías inguinales bilaterales son generalmente doloras y no salen en la zona genitalia, sino más que nada en todo el cuerpo. Y la vaginosis bacteriana, pues mucho más fácil por no haber secreción vaginal. Así que la sífilis primaria es la respuesta correcta, más que nada por la lesión única en los genitales, indolora. Así que así reconocemos a la sífilis primaria. Y bueno, la segunda pregunta ya, el segundo tema. Varón de 35 años con antecedente de VIH positivo presenta tos seca de 3 semanas de evolución, fiebre vespertina, sudoración nocturna y pérdida de peso. La radiografía de tórax muestra infiltrados en lóbulos superiores con cavitación y la vaciloscopía en esputo es positiva para VAR. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Bueno, eso es incluso más fácil, ¿no? Ya te lo dice todos sus signos clínicos de, de Mycobacterium tuberculosis, que es la respuesta correcta, ¿no? Pero bueno, nos sirve para repasar. Generalmente es con infección, no, es una este Mycobacterium tuberculosis va a atacar a personas inmunodeprimidas con VIH. Y los signos y síntomas clínicos más importantes de la tuberculosis pulmonar son la fiebre vespertina, la sudoración nocturna, la pérdida de peso. Y la radiografía del tórax nos va a mostrar la infección de lóbulos superiores con cavitación. Los lóbulos inferiores, recuerden que son otras enfermedades eh, respiratorias, y los lóbulos superiores se va a relacionar principalmente con la tuberculosis casi siempre. Y bueno, la baciloscopía nos va a mostrar bacilos ácido resistentes. Es por ello que la respuesta es el Mycobacterium tuberculosis. Bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Son dos temas complicados, más que nada sífilis. Sífilis es un tema complicadito. Es por ello que
le estamos dejando le estoy dejando la PPT para que puedan practicar más adelante. Y, y bueno, ya cuando comience el ciclo ya les estén bastante fuertes, ¿no? Cuando le vengan estos temas de bacterias especiales. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Estoy grabando para los que puedan revisar también de nuevo el video cuando sea necesario. Así que no sé si tienen alguna pregunta, chicos, o ya para culminar con con la reunión. ¿Está bien, Carlos? Bien, chicos. Entonces ya les estoy dejando la PPT y el video para que en el Classroom para que puedan verlo más adelante. Más bien, muchas gracias a ustedes y, nos estamos viendo en otra oportunidad. Esto ha sido todo, creo ya con esta clase termina la parte de microbiología. Espero que les sea de mucha ayuda, chicos. Y bueno, ya los esperamos en el curso de parasitología y para poder tener más clasecitas, más resúmenes y estén más fuertes cuando comience el curso. Así que muchas gracias, chicos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.